¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Funciones. Definición de una función. Dado un subconjunto f de A por B, se dice que f es una función si a cada primera componente le corresponde solo una única segunda componente. Gráficamente se tiene lo siguiente, que f es una función de A en B. Propiedad. F es una función de A en B si se cumple lo siguiente. Primero, que f esté incluido en A por B. Y segundo, si existe un par ordenado A, B que pertenece a la función y otro par ordenado A, C que pertenece a la función, entonces B es igual a C. Es decir, si las primeras componentes son iguales, las segundas componentes también deben serlo. Veamos un ejemplo de aplicación. Me dicen, de las siguientes relaciones, me dan aquí 5 relaciones, indica cuál es una función. Veamos. En la primera, vemos que en los tres pares ordenados se repite la misma componente con diferente segunda componente. Entonces R1 no es función. Para R2 también se repite la primera componente con diferentes segundas componentes. Entonces R2 tampoco es función. R3 se repite la primera componente, 2 y 2, y diferentes segundas componentes. Entonces R3 tampoco es función. Para R4 no se repiten las primeras componentes. Por lo tanto, R4 es una función. Y para R5 se repite la primera componente con diferentes segundas componentes. Por lo tanto, de estas 5, solamente R4 es una función. Representación gráfica de funciones. En esta parte lo que vamos a hacer es graficar funciones. Para ello vamos a ver un par de ejemplos. El primero me dice, sea la función f, esta de acá, la cual está conformada por 4 pares ordenados, una función. Entonces vamos a ubicar los pares ordenados. 3,3, 3,3, 4,1, 4,1, 8,-1, 8-1 y 9,-2, 9-2. Ahí está la gráfica de la función. Además, se cumple que f en 3 es igual a 3, f en 4 es igual a 1, f en 8 es igual a -1 y f en 9 es igual a -2. Siguiente ejemplo. Me dicen, da la función f en 2x. Tenemos la función, entonces vamos a tabular valores para x y para f de x. Si x es -2, f de x sería -4. Si x es -1, f en x sería -2. Si x es igual a 0, f en x también es 0. Si x es igual a 1, f en x es 2. Y finalmente, si x es igual a 2, f en x es igual a 4. Ahora vamos a colocar estos puntos en el plano cartesiano. -2,4, -1,-2, 0, 0, 1,2 y 2,4. Entonces, aquí vamos a trazar y esta recta será la gráfica de la función f de x igual a 2x. Dominio y rango de una función. Veamos primero el dominio. El dominio de una función está compuesto por las primeras componentes de f y se denota de la siguiente manera. Veamos una aplicación. Tenemos esta función formada por 4 pares ordenados. Entonces el dominio serán las primeras componentes de f. Esto es 3, 5, 7 y 9. Rango. El rango está compuesto por las segundas componentes de f y se denota de la siguiente manera. Veamos una aplicación. Me dicen, me dan la función g compuesta por 4 pares ordenados y el rango será las segundas componentes. Entonces en este caso sería 3, 5, 10
y 16. Ahora veamos un ejemplo. Dicen, hay el rango de la función f de x igual a 3x menos 2 si x pertenece de 2 a 5. Ahora vamos a partir de aquí, de este dato. X pertenece de 2 a 5. Entonces, x es mayor o igual que 2 y menor o igual que 5. Como queremos formar la función f de x, primero multiplicamos por 3. 3x es mayor o igual que 6 y menor o igual que 15. Ahora restamos 2. Restamos 2, entonces 3x menos 2 es mayor o igual que 4 y menor que 13. Ahora 3x menos 2 es f de x. Mayor o igual que 4 y menor o igual que 13. Por lo tanto, el rango de la función f es el intervalo 4 cerrado a 13 cerrado. Funciones especiales. Función lineal. La gráfica de una función lineal y igual a ax más b es una línea recta que corta los ejes coordenados en los puntos 0,b y menos b sobre a, 0. Función de proporcionalidad directa. La gráfica de una función de proporcionalidad directa y igual a kx es una línea recta que pasa por el eje de coordenadas. Veamos un ejemplo. Me dicen grafica f de x igual a 3x. Para ello vamos a tabular valores. Cuando x es menos 2, y sería menos 6. Cuando x es menos 1, y sería menos 3. Cuando x es 0, y es igual a 0. Cuando x es 1, y es igual a 3. Cuando x es 2, y sería igual a 6. Ubicamos los puntos en el plano cartesiano y trazamos la gráfica. Esta línea recta sería la función f de x igual a 3x. Función de proporcionalidad inversa. La gráfica de una función de proporcionalidad inversa y igual a k sobre x son dos ramas de una hipérbola equilátera. Veamos un ejemplo. Me dicen grafica y igual a 2 sobre x. Entonces para ello vamos a tabular valores. Cuando x es menos 3, y sería menos 2 tercios. Cuando x es menos 2, y sería menos 1. Cuando x es 0, no existe el valor para y. Cuando x es igual a 1, y es igual a 2. Cuando x es igual a 2, y es igual a 1. Y cuando x es igual a 3, y sería 2 tercios. Ahora, graficamos estos puntos en el plano cartesiano y obtenemos la siguiente gráfica. A esta gráfica se le llama función de proporcionalidad inversa. Veamos un ejemplo de aplicación. Me dice, un jardinero demora en podar el césped de un campo 96 horas, trabajando 8 horas diarias. Completa la siguiente tabla y responde. Y me dan esta tabla con el número de jardineros y el número de horas. Entonces, estas magnitudes, número de jardineros y número de horas, son inversamente proporcionales. Entonces, la función que vamos a utilizar es la función de proporcionalidad inversa. Y es igual a k sobre x. Entonces, vamos a reemplazar valores. Cuando y es igual a 96, el valor de x es igual a 1. Entonces, tenemos lo siguiente. 96 es igual a k sobre 1. Luego, el valor de k es igual a 96. Entonces, la función será y igual a 96 sobre x. Ahora, vamos a completar este valor de x cuando y es 32. Cuando y es 32, se tiene lo siguiente, que 32 es igual a 96 sobre x. Entonces el valor de x es igual a 3. Y acá vamos a completar el valor de y cuando x es igual a 6. Cuando x es igual a 6, entonces y sería 96 sobre 6, lo cual me da 16 ahora. Finalmente, los valores de x e y serían los siguientes. Cuando x es 1, y es 96. Cuando x es 3, y es 32. Y cuando x es 6, y es 16. Ahora te invito a que continúes con los ejercicios de la página 140 a 146 de tu libro de actividades.